estamos en el tarot. En eso es lo que estamos, Y vea, estamos hablando. Pero ya que Sí. usted empieza, y A ver. yo, decir, yo quiero interrumpirlo, A ver, si me dale, permite, viaje. para decirle que nosotros también somos adivinos. A ver. Acaba de anunciar el presidente de la República que se va a Melvin. Pero claro, pues, en el momento que grabamos. Pero ¿cómo que nosotros somos adivinos? Lo dijimos hace unos días. Nosotros ya no habíamos predicho. Sospechábamos, pero no afirmamos nada. El único que afirmó eso fue el diputado. Zapata. Sí, Zapata. Le dio un zapatazo. Un zapatazo, sí. Morales Zapata. Bueno, Morales a pata. Yo Zapata. digo, yo nunca me alegro por situaciones de esas, pero ya era hora. Con todo respeto, ya era hora. Es decir, le estaba echando sal. Ya era minuto, ya era No, segundo. es que no, hacía, es decir, cada cuarto de hora se ganaba una torta, ¿verdad? Y de esas obvias cosas de escándalo. es decir, Ya le habían, a la abuela le habían puesto un apodo. ¿Cómo? Porque por eso de que Sí. solo para tortas sirve. No, ¿Sabe no. cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es el apodo? No. Carne molida. güey. Sí, solo para tortas sirve. No, ya, ahora sí. Compitiendo al tarot. con carne asada. Carne asada. Bueno, Ese- carne, eso ¿te es- acuerdas de y carne? yo lo conocí muy bien. Pues que sí, Sí, claro. claro, todos lo conocemos, claro. Qué Pero- sobrenombre más bien puesto. Sí, claro. Pero después cuando... Y pobre hombre, era buena gente. Cuando Claro se hizo, que era buena gente. Cuando se hizo un poco de platilla le habían puesto hamburguesa, ¿va? Una persona que yo conocí muy bien, que le decían, jugaba básquetbol muy bien, le decían ceviche. Y era ceviche para arriba y ceviche para abajo. Y fue haciendo plata y plata. Y hizo un montón de plata en, ¿cómo se llama? Supermercados y cosas. Entonces le subieron a caviar. No, bueno. Pero aquella familia que a la abuela le pusieron se alquila. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, que los, Sí, alquila. sí, los casasola. Buenísima, sí, casa sola, apellido, claro. se alquila. Se alquila. Sí. Y un señor que renqueaba un poquillo. Y le Punto y decían, coma. me hundo. Ah, O punto y coma le decían a otros. Sí, cierto. claro. Pero, Y a otro señor muy conocido, ¿verdad? que andaba así. Y le decían a mí que... También, no, pero La 1 y 5 le decían a otro. a la que le pusieron incendio. ¿Cómo? Incendio. Sí. Porque se llamaba Cinia Estrada Casasola. Qué bueno. Pero bueno, ahora sí ya. No, no, pero esos ya- alajuelenses sí tienen humor Sí. y picardía, No, porque lo hacen además con gracia. es que en Alajuela esas cosas se discuten. Como un En parlamento. el patio. En el parque. En el parque. En Sí, el parque, claro. sí. Pasa Hay alguien- un protocolo para. Pasa alguien y sale con apodo. Matemático. Es una cosa, pero... No, pero A mí me contó, ¿cómo se llama? Ricardo Soto. Yo tenía una gran amistad, bueno, trabajó conmigo mucho tiempo. Y una vez que pasé, porque me estaba esperando, me dijo, ya te bautizaron como Pinocho. Ay, Ya pues está. claro, sí. Pero claro, muy obvio, pero me encampinaron el Pinocho inmediatamente. Eso es las cosas raras que pasan con eso, porque la fama de Alajuela, por esa razón, es artificial. Eso es lo que yo tengo entendido. Las poblaciones de Costa Rica que tenían ese prestigio, digamos, eran Liberia y Cartago. Pero parece ser que a principios del siglo XX alguien tuvo la humorada de escribir de manera que parecía muy docta una demostración de que era Alajuela. Y todos los alajuelenses simplemente no se enojaron, sino que aceptaron la cosa y decidieron... Y lo desarrollaron el Claro, arte. le dieron una patente y ahora la explotamos. Patente de corso. Sí, pero ahora en eso hay cosas, digamos, estrafalarias a veces, porque el proceso para que un apodo se consolide en Alajuela no es así tan sencillo, no es que sea tan protocolario como uno lo presenta, pero es que una vez, estando yo muy huila, estaba jugando chocolas, en la calle no era pavimentada y habíamos hecho huequillos, estábamos jugando chocolas, y al lado de un poste estaban conversando 4 personas, entre ellas mi padre.
eran las 4:30, 5 de la tarde, ya todo el mundo estaba regresando a comer. Entonces, de pronto, allá arriba al norte se ve venir a una pareja. Esa pareja era una vecina de nosotros que estudiaba en Heredia, en la escuela normal, y su pretendiente era un herediano, que la venía a acompañar. Y entonces ese herediano ya era conocido por esa razón. Y recuerdo clarito que mi papá le dijo a don Fabio Vargas y a don Carlos Vado, les dijo, ahí viene ese, y dijo el apodo. Pero nunca lo había oído. Lo extraordinario es que pasan los años, y yo me fui para Cuba, estuve 6 años allá, volví a universidad, y me encuentro un periodista de Heredia que era el mismo al que le tenían ese apodo. El apodo que mi papá le había puesto había cundido y era nacional ya. Pero entonces, pasan los años todavía más y hay una manifestación echandista en Alajuela, en una de esas campañas que Mario Echandi fue candidato después de ser presidente. 70. Y llego yo a Alajuela, nada que ver con el asunto, y cuando iba por mi barrio, veo que viene gente de regreso de esa reunión, y venía este periodista. Vea qué casualidad, en la misma calle donde papá le había puesto Sí, yo el sé apodo. cuál periodista. El otro día me comentaste. Sí, pero fíjate que entonces nos saludamos, claro, y ya nos conocíamos de la universidad y todo, y entonces venimos caminando hacia el norte. Es decir, él venía a coger el autobús en el centro de Alajuela, y yo también iba para el centro. Entonces me dice de pronto, yo no sé a cuenta de qué, vea qué curioso, Fernando, ¿es cierto que en Alajuela apenas llega uno le ponen apodo? Y a mí se me paró el pelo porque fíjate, esa pregunta me la hizo como a 200 metros de donde mi padre le había puesto el apodo a él. Entonces, yo... Lo pasaste por el parque. Como buen alajuelense, Lo invitó a pasar al parque. le dije, sí es cierto, fíjate, mira, en esa casa que está ahí, ves la ventana abierta. Sí, ¿qué pasó? Apenas pasemos por ahí, alguien sale y te pone apodo. Le dije. Y era una casa que quedaba como a 25 metros de donde mi papá le había puesto apodo a él. Y entonces caminaba él al lado mío con un nerviosismo por aquella acera. Yo veía que venía nervioso. Y dice yo, los misterios del mundo, ¿verdad? Porque ¿cuántos años hace que ocurrió el incidente que él espera que ocurra ahora? Ya ocurrió. Y ya murió. Sí, claro, ya murió. Y yo lo quería mucho, era un buen comido. No, es muy buena gente. Pero qué cosa más extraña. Pero ¿por qué le pusieron así? ¿Qué? Mira, no sé. No sé, ¿verdad? Sí. No. El apodo, no me gusta repetirlo porque a mí no me gustaría que me lo pusieran a mí. Pero se las traía. Y sin embargo, yo Si tengo un papel te lo pasaría, pero no lo si tengo. yo escribo esto como un cuento, nadie me lo cree. Pero fíjate que entonces yo debo haber tenido 8 años. Y esto me ocurrió cuando tenía como 62 o algo así. Y todo el tiempo que pasó para que el acontecimiento se conectara. Se repitiera. Un apodo puesto. Antes de hablar de apodos ibas a hablar del tarot. Bueno, estábamos hablando del tarot, pero no, yo lo que dije en un programa anterior es que a mí me leyó el tarot Alfonso Chase, muy exitoso fue, digo, porque hubo 5 años de mi vida que estuvieron siguiendo, y yo no era a propósito, por supuesto, porque dependía de muchas cosas, pero iban ocurriendo las cosas como él me las predijo. Y claro, yo disfrutaba mucho de eso pensando cómo fue que integró Alfonso Chase todo lo que sabía de mí, porque sabía bastante, ya que yo había sido su profesor, habíamos sido compañeros. En la Asociación de Autores. En la Asociación de Autores, 8 años fui presidente yo y él vicepresidente. Yo fui fiscal en la época tuya. Cierto, sí. Yo fui tesorero, secretario y el tesorero
era, cuando empezó Beto Cañas era el presidente, yo era el secretario y el tesorero era Calufa. Ah, sí, sí. Y ahí nos hicimos íntimos. Pues fíjate que entonces dice uno, bueno, yo no quiero, ¿cómo se llama?, despertar supersticiones ni nada por el estilo. Pero hay un hecho, que ese fregado de Alfonso acertó. ¿Y cómo lo hizo? Yo no sé, pero yo creo que tenía instrumentos para hacerlo. Inteligencia, que es muy inteligente. Claro. No, esas cartas también, que son especiales. Y capacidad para explicar, interpretar. Eso es. Y decirle a uno las cosas que uno quiere. Una persona, yo conocí a una muchacha que le decían en la naviera la bruja, porque leía las cartas, ella tenía su mazo de cartas. ¿Te hacía la competencia? No, yo no leo cartas. Ahí no dice que... Yo leo manos. Ah, lees manos, es que sí. Soy manudo. No, y esa, yo veía las cartas, y pero es la forma de interpretar cada figura, que el payaso, que el rey, que la tal, y van hilando, digo yo, que posiblemente tengan cierta capacidad de percepción, que no es el naipe, como no debe ser el tarot. No sé, la verdad que yo de esto, yo sí reconozco que yo cometí el pecado de estudiar toda la parte de las manos y todo eso, y empecé más bien en las recepciones, así por broma, hasta que me pasó un chasco horroroso. Pero no vuelva. Te fue bien porque acabo de ver también en la red, esto es cierto, absolutamente, con foto y todo. Un alemán, calvo por cierto, que le saca plata a la gente en Alemania, no es ahí en la Guásima de la Abuela, ni en el Congo belga, no, en Alemania, a la gente leyéndole los glúteos. Con foto y todo viene. Las estrías. Bueno, yo no sé, o lo que será, yo nunca me he puesto a Aunque sea un glúteo sin estrías, cuesta mucho leerlo, me imagino. Pero yo una vez escribí un artículo sobre una experta en axilografía. ¿Ya te imaginas qué era lo que leía? Las axilas. Sí, rasuradas. Ah, por supuesto. No, porque depende, tal vez los pelillos tenían alguna interpretación. ¿Y los que se afeitan? No, pero entonces fíjate que hubo quienes me tomaron en serio. Obviamente estaba escrito eso en la forma evidentemente humorística, sardónica, y sin embargo hubo personas que me lo creyeron, entonces me preguntaban cómo era la cosa con el fondillo. Eso demuestra que la gente necesita ese tipo de cosas, pero bueno. Pintoresco y eso. Sí. Porque se me dice que alguien lee las líneas de la planta del pie, es igual que deben andar parecidas. No, los gestos que vos haces con las manos, las actitudes, que es lo que dicen en los libros, ¿no? Van estimulando ciertas líneas que determinan tu carácter. Eso es lo que yo estudié y lo ponía en práctica así por broma en las recepciones. Pero había una época en que si uno iba a que le llena la mano, en mi caso, apenas me viene la mano derecha, usted es químico. Toda quemada la mano. ¿No? Había un callo del químico que ya no existe. Pues ya no existe porque era esto. Antiguamente, para hacer tuberías que conectaran las botellas de destilación y todo eso, había que hacer un hueco a un tapón, ya fuera de corcho o de hule, y luego pasar por el medio un tubo. Pero todos éramos tan idiotas que en algún momento hacíamos así, se quebraba el tubo y nos cortaban. Y nos pasaba repetidamente eso hasta que se nos hacía un callo. Yo lo llegué a tener durante mucho tiempo. Y entonces decían, bueno, un químico llega, pone la mano y enseguida le adivina. Está bueno el cuento ese. Lo mismo que Roberto Fernández, que estudió farmacia, por ejemplo. Sí, la misma. Sí, que
contaba él que tenía un examen y les dieron una cuestión como azúcar. Bueno, hagan el experimento a ver si es azúcar o si es, ¿cómo se llama? Arsénico. ¿Sí es? Arsénico. Ah, bueno. Sí, el puñito ahí. Y entonces, Roberto, que tenía sus cosas, dice, qué pereza. Y había un perfillo por ahí, y entonces agarró y le tiró ahí. Y chupó y se fue y no le pasó nada, entonces puso azúcar. Así Sí, claro, no hizo ningún experimento. Si hubiera sido arsénico el perro, Queda queda tieso ahí. ¿Se puede recordar que hay una película francesa en la que hay una familia que está celebrando y son muy anticuados con el trato de los niños, y está este niño que les molesta que ande por ahí. El asunto es que van a coger setas en el campo y vuelven y se aseguran de que sean que no sean venenosos. Comibles. Sí, pero siempre Comestibles. hay una precaución que toman. Cogen y cocinan aquello, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer, un plato francés campesino con setas, y tienen al chiquillo amarrado a un asiento para que no se mueva y no friegue. Y entonces ya llega la hora de comer, y lo que hacen es traer a un gato y darle un poquito. Y todos se quedan viendo al gato y no le pasa nada, entonces se sirven. Y empiezan Igual a que comer. Y comen y vino y ya, y de pronto ya se van, salen y se van para el jardín y dejan al pobre carajillo ahí. Y de pronto, el carajillo que está triste, mocoso, está llorando, empieza a esbozar una sonrisa y se va encendiendo su rostro con una sonrisa cada vez más radiante, y lo que pasa es que está viendo al gato y el gato está en ese momento retorciéndose. Entonces él sabe lo que va a pasar en el jardín. En el jardín. Ay, Y no le habían dado de comer al pobre niño. Sí, el pobre. Bien amarradito. No, hay les llaman setas, son hongos, ¿verdad? Hay unos que no son venenosos, sino alucinógenos. Ah, bueno, sí. Que hay carajillos de estos que les gusta todo eso, que andan buscándolos para, en lugar de la marihuana o de esto o del otro, para... Yo tuve una empleada Son una completamente empleada que era de Tres Ríos, muy simple ella, muy buena gente. Y un día estábamos almorzando en la casa, estaban mis hijas, mi esposo, todo, y había, entre la comida había un plato con hongos. Entonces ella, con una ingenuidad del diablo, ah, sí, yo iba a la carpintera, y dice, sí, y empieza a contar cosas, y entonces yo salí volando. Claro, si son alucinógenos. En una de las anécdotas era que había ido a buscar a la carpintera, a buscar hongos, y había salido volando. Claro. O sea, en El Salvador había un grupillo curioso que era de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos retiros que se pusieron muy de Espirituales. moda? ¿Ah? Espirituales. Sí, pero hay uno que fue de moda, aquí un montón de gente lo hizo. Ejercicios espirituales. Sí, pero tiene un nombre especial. Bueno, Todo modo. Campamentos. no. Bueno, no Ahorita importa. me voy a acordar. Bueno, que le encantaba, andaba buscando hongos y los comía. Y un día estábamos en una reunión, aquí estaba la puerta, estábamos el grupo aquí, y como a cuadra y media había como un balcón, estaba una casa ahí con un balcón, y de repente dice muy serio, yo estoy en aquel balcón y estoy aquí. Ah, bueno. ¿Cómo es la cosa? Sí, yo los estoy viendo a ustedes desde allá y me estoy viendo a mí mismo. Y le dice, carajo, seguí comiendo hongos, idiota. Y sí, comía hongos. Hay gente Se que había está... transportado. Sí. Sí, pero a veces es que ¿quién se va a imaginar eso, verdad? Porque comer hongos es algo que todo el mundo sabe que se hace, ¿verdad? Lo que pasa es que uno hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Claro, cuando son esos champiñones. Pero Lo que pasa es que los ya uno los- reconocen, yo no sé cómo. Sí. Ellos saben cuáles son los hongos que no venenosos, sino alucinógenos. Entonces, Sí, claro. En Bélgica se hacían mucho esas excursiones a buscar y ellos sabían. sí. Claro que yo nunca comía de los que iban a recoger, yo prefería los del supermercado. En cajita limpia, cortados o no. Sí, es ¿Cómo se llamaban estos retiros famosísimos? ¿Verdad? Se hicieron- Es que no, ejercicios espirituales es Reti- genérico. Esto era específico. Aquí vino inclusive un sacerdote que por cierto, después cortó los hábitos, el padre Alas, que fue el que empezó a inaugurar aquí los ejercicios estos. Pero no me acuerdo cómo era que se llamaba. Se llaman todavía hay. Pero bueno, vos leíste la novela a todo modo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Sí, pero eso es otra cosa. Otro no, pero sí, era, claro. era un internamiento parecido. Claro. Digo, de ese tipo. El cocinero era el culpable de todo. Sí, para mí me cayó requete bien el cocinero ese de Sí, todo modo. Es un personaje. Ay. El primer cocinero que cocinó para mí en Cuba, ya cuando me instalé donde debía, porque sabes que yo estuve perdido 3 meses allá antes de llegar al lugar adecuado, era comunista. Y entonces era una cosa muy rara porque él usaba... Solo para ubicar a los oyentes, en la época de la dictadura, era... en la época de Batista. No, antes del golpe de Estado. Ah, bueno, porque sí, por eso sí. él cocinaba para... éramos como 50. Y entonces era muy hablantín y él aprovechaba la hora del el refectorio para hacer su propaganda. Él tenía su discurso y a nosotros nos encantaba oírlo porque a veces era hasta folclórico, pero digamos la tónica de los almuerzos, de la comida, perdón, era la inclusión de elementos silvestres. Entonces salíamos a veces en la madrugada a pescar langostines de río, o a los cañaverales a atrapar con trampa conejos, cosas de ese tipo. Y él, en el momento en que nos servía algo de ese origen, se echaba unos discursos ideológicos. Bueno, tenemos que aterrizar sobre los conejos, dice la niña, ¿qué hacemos?